Jacques Lacan, reinventar el psicoanálisis. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on? Ça va pas? Dites, ça va? Alors, la cravate, donc, était un obstacle. Je n'ai jamais la moindre intention de faire une conférence, mais j'ai un enseignement. J'ai fait ça pendant très longtemps, enfin. J'ai fait ça pendant 17 ans. Freud pensaba que el psicoanálisis era una revolución del espíritu que debía sacudir la conciencia del mundo. Consideraba el inconsciente como un depósito de fuerzas de pulsión que se hallaban constreñidas en las profundidades biológicas del alma. Explorador del artificio de la palabra, Jacques Lacan fue el único heredero de Freud que abandonó este romanticismo de la ciencia procedente de Darwin para revelar el carácter subversivo del psicoanálisis. Lacan convierte el inconsciente en una estructura del lenguaje cuya lógica formal se desarrolla como una fuga de Bach o un poema de Mallarmé. Yo soy el único que ha leído a Freud, llegará a decir. On a eu la bonté de me présenter. Je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Para entender realmente el paso de Freud a Lacan y la importancia del psicoanálisis en Lacan, hay que darse cuenta de que supuso una reconstrucción total de los conceptos, como por ejemplo el concepto del sujeto. ¿Cómo caracterizar el sujeto en el momento en que aparece claramente en la doctrina lacaniana? En el fondo aparece a partir de varios elementos. En primer lugar, el sujeto es lo que debe ser pensado en la construcción del yo. Porque antes de teorizar a fondo sobre el sujeto, Lacan se interrogó primeramente sobre el yo. Pero en Freud, el yo es un concepto sin mucho misterio. Es el sistema percepción-consciencia. Mientras que en Lacan, bajo influencia filosófica, como podríamos ver, en el momento del célebre escrito sobre el estadio del espejo, el yo es el resultado ¿de qué? Del otro. Es decir, que mi yo es esa imagen de mí mismo. Es un yo especular que se refleja en el espejo del otro y que me es devuelto, por explicarlo de una manera sencilla. ¿Y a quién es devuelto?
pues algo bastante enigmático que pronto se llamará el sujeto. De modo que el yo es esencialmente ilusorio, o lugar de ilusión. Así es como Lacan enfoca el sujeto. El estadio del espejo es el momento durante el cual el niño, entre los 6 y los 18 meses, anticipa el dominio de su unidad corporal por la captación de su imagen en un espejo. En 1936, Lacan se inspira en la leyenda de Narciso, condenado por los dioses a ahogarse mientras contempla su propio reflejo. Cuando el sujeto reconoce al prójimo, alcanza la socialización y se desprende del mundo interior centrado en el yo. Por el contrario, cuando retrocede hacia el narcisismo primario, se abandona un universo cerrado donde el otro no existe. Hay que contemplar la aportación de Lacan como un cuadro moderno. Lacan ya no representa el universo clásico de las imágenes, sino el universo de la pintura moderna. Es la pintura de Picasso frente a la pintura clásica. La nariz se ha desplazado, los ojos se han movido, las imágenes están fracturadas. Toda la modernidad está representada, mientras que Freud representa una imagen mucho más clásica del sujeto. Precisamente por eso podemos relacionar a Lacan con el barroco. Todo está deformado. Es como si fuera Freud, pero desmesurado. Nacido en París el 13 de abril de 1901 en el seno de una familia de vinagreros orleaneses, Jacques Lacan pertenecía a la media burguesía católica y bien pensante. Con su hermano pequeño Marc François, que se convertirá en monje de la orden de los benedictinos, mantuvo una relación privilegiada. Durante sus estudios en el colegio Stanislas se inicia en la obra de Nietzsche y de Spinoza, y más tarde rechaza el catolicismo. De aquellos años pasados en uniforme, guardará la íntima convicción de que las heridas psíquicas, más violentas, surgen siempre en el interior de colectividades aparentemente sometidas a la mayor normalidad. Lacan se siente incomprendido por su padre, que le destina al comercio de la mostaza. Así, entra en la modernidad del siglo XX por medio de una rebelión intelectual. Deseoso de explorar la raíz de la locura, cuyas sombras había percibido en su propia familia, se orienta hacia la psiquiatría. En el hospital de Saint-Anne se enfrenta al sufrimiento de un asilo y se apasiona por la paranoia, una forma de locura tan coherente que Freud la comparaba con un sistema filosófico. Lacan hace de la paranoia un modo de razonamiento lógico inscrito en el corazón de la personalidad humana. Naturalmente podríamos preguntarnos por el propio tema de la paranoia. Sabemos que tuvo mucha importancia para Lacan, puesto que fue el tema de su tesis doctoral, igual que para el surrealismo a través de Salvador Dalí. Ahora bien, la paranoia es la búsqueda de la verdad. Y la suposición del paranoico es que a pesar del desorden de las apariencias, en alguna parte se esconde una realidad de cuya existencia está plenamente convencido y que confiere sentido a todo lo que ocurre a su alrededor. Y esa realidad es generalmente un complot o un crimen urdido contra él. Y precisamente esa es la estructura misma de nuestra búsqueda del conocimiento.